conversar sobre este tema con un procurador que fue ex procurador general de la República o del Estado, el doctor Javier Pacheco, que sabe un poco también sobre renuncias y sobre crisis en instituciones públicas. Doctor Pacheco, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Fernando. Muchas gracias por la invitación y un saludo a su teleaudiencia. De acuerdo. Estamos ante una situación particular porque la ley orgánica de la Junta del Jurado Nacional de Elecciones prevé que el jefe no pueda renunciar durante un proceso electoral, salvo impedimento, dice, ¿no? Ha habido que tener, como se dice, un criterio de conciencia o leer, como algunos pretenden, las leyes de manera flexible y sistemática y pasar por encima de esa definición. ¿Cómo percibe usted la renunciabilidad de ese cargo durante un proceso electoral? En principio, no es voluntario, por cuanto el señor Corbeto viene siendo investigado y por supuesto que un proceso penal en esta etapa tiene que garantizar al fiscal el resultado del proceso y tiene que tomar las medidas coercitivas. Y dentro de las medidas coercitivas, por supuesto, están la detención preliminar o prisión preventiva. ¿Pero por qué? Porque en este caso, primero vamos a ver la parte formal, procesal, y por qué lo que yo digo es que no es a título gratuito, ¿no?, que haya renunciado. Porque, en principio, el proceso sirve para garantizar el resultado. Y esta medida cautelar garantiza que el responsable responda al proceso. ¿Cuál es la medida cautelar? ¿Cuál es la medida cautelar? Prisión preventiva, detención preliminar. Pero no estamos en eso, está usted especulando, ¿no? Es que ya estamos, porque no se olvide que la policía sí, ya se ha filtrado en los medios que hay un pedido de... Lo que se filtra en los medios yo no lo repito como verdad revelada. Sí, pero para llegar primero a la parte teórica, para llegar y por qué esto no es gratuito, ¿no? Porque esta medida de prisión preventiva responde al proceso para efectos de que el agente que presuntamente cometió el delito bajo una sospecha no se fugue. ¿Cuál es el delito que se presume que ha cometido? Acá hay varios delitos, dentro de los cuales tenemos, por ejemplo, los delitos vinculados a corrupción, que son colusión, omisión de funciones, omisión de rehusamiento y demora de actos funcionales y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral, ¿no?, entre otros. Entonces, el hecho mismo implica varios tipos penales, pero independientemente de los requisitos que se cumplan, que son verosimilitud probatoria, prognosis de pena y además el peligro, porque esto es importante, el peligro, sea de fuga o entorpecimiento. Vemos que hay un documento en el cual el señor ha pedido vacaciones. Y claro, la Fiscalía, no nos olvidemos que ya ha actuado y ha hecho una detención en flagrancia, lo que implica que el hecho que se está investigando tiene una alta sospecha de la comisión de delitos, ojo, en primer lugar. Y en segundo lugar... ¿Cuándo pidió las vacaciones? Con anticipación. Entonces, no habían todas las dificultades que ahora está especulando usted que ha motivado que él pida vacaciones. Más que especular, vamos por eso, vamos por... No, pero porque está usted especulando en el sentido de que asume que haber pedido vacaciones es un indicio de voluntad de fuga. Sí. Eso depende de cuándo las pidió. Sí. Si las pidió cuando ya estábamos ante estas dificultades, es una cosa. Y si las había pedido antes, no. Correcto. En ambos casos es un desatino, naturalmente. Lo otro que es importante es que mientras el señor Corbeto permanezca en el cargo, que eso es importante, sí, dentro de la teoría de la Fiscalía podría ser un ente... Pero ya no está en el cargo, o sea, no tiene nada que ver, porque ya no está en el cargo, él ha renunciado. Correcto. Pero esa renuncia, como repito, responde a estos elementos en donde los cuales él voluntariamente, si es que hubiese algún tipo de sospecha, porque estamos hablando a nivel, dentro de lo que establece el código, sospecha, ¿no? Simple y sencillamente él dice, yo no me voy a retirar, voy a entregar el pasaporte y además me estoy alejando del cargo para no ser un ente que obstruya o que presuntamente pueda obstruir la investigación. No ha dicho eso.
En la carta de renuncia no dice que renuncia por esa razón. Yo lo sé, lo hemos leído. Pero, entonces está especulando una vez más usted. No. Pero ese es un elemento... Pero no es lo que dice. La carta no está motivada por esa razón que usted invoca. Está motivada para no perturbar el proceso electoral con la falta de credibilidad que él tiene ahora. Por eso, perturbar o obstruir, en general. El proceso electoral, no la investigación a él. No, sí, pero independientemente de que no obstruye, él manteniéndose en el cargo, don Fernando, la Fiscalía puede tomar como un elemento para que configuren los requisitos de la prisión preventiva ese hecho, que permanezca en el cargo. Lo ha hecho antes, lo podría volver a hacer. Solamente por eso es que esta renuncia, ¿no?, voluntaria tendría que tomarse en ese sentido, ¿no? Pero, repito, está usted presumiendo cosas de las cuales no hay evidencia jurídica administrativa. No, parece usted que es así, pero... No presumo. Lo que yo hago es interpretar y revisar todas las actuaciones en todos los años que he tenido de procurador anticorrupción, de cómo actúa la Fiscalía. Sí. Y para este elemento solo necesita la sospecha y la interpretación que los fiscales puedan dar. ¿Está usted diciendo que en general la Fiscalía, por la sola sospecha, detiene a gente? Sí. ¿Esa es su opinión jurídica? No, eso dice el código. Bajo sospecha. Sí. Cuando hay algunos criterios básicos, como, sospecha por grave. Ejemplo, riesgo de fuga. Lo ha establecido. El riesgo de fuga usted lo deriva de unas vacaciones que solicitó antes de que hubiesen conflictos. No, don Fernando, estamos hablando de perturbar, entorpecer el proceso penal. Sí. Porque tienen que ¿El proceso penal o el proceso electoral? Penal. Penal. ¿En qué sentido lo entorpece? En el sentido de mantenerse en el cargo. Ahora, estamos hablando en principio de la parte procesal. Sí. Ahora, hay un tema que hay que evaluar y eso también es importante explicar. Estamos hablando que el 12 de abril se han reportado hechos. Sí. ¿Cuáles son? Graves demoras en la falta de instalación de aproximadamente 211 mesas de sufragio, lo que impidió que más de 63.000 ciudadanos en lugares específicos no puedan votar. ¿Correcto? Habla de los distritos del sur. Exacto. Ya. ¿Ya? Entonces, por eso estamos hablando no hubo graves demoras, simplemente no se abrió. No, es lo que dice la denuncia, ojo, del procurador del Jurado Nacional de Elecciones. Por eso vamos a hacer, ya hemos visto la parte general, ahora vamos a ver la denuncia del procurador del Jurado Nacional de Elecciones. En principio, el procurador del Jurado Nacional de Elecciones es el procurador de un organismo constitucionalmente autónomo. Su designación no pasa por la Procuraduría General, sino por una elección del propio jurado como organismo constitucionalmente autónomo. Entonces, este procurador es autónomo. Y para este procurador, al momento de emitir una denuncia, parte de una teoría que se funda en una sospecha inicial, ¿correcto? Y esta sospecha inicial es que el señor Corbeto ha atentado contra el derecho de sufragio, uno, y ha cometido omisión de funciones. Y lo sustenta y además afirma y dice, dentro de este sistema electoral, este señor ha instrumentalizado uno de los instituciones que conforma este sistema. En el documento que hemos visto efectivamente, y firmado por el procurador dentro de esa digamos, instrumentalización, mire la palabra que utiliza, ¿no? Sí, grave. Implica que hay una organización atrás, porque para yo poder instrumentalizar, tengo que tener una organización previa concertada, porque de lo contrario, estaríamos aquí ante un tema negligente, grosero, y simple y sencillamente, esto creo que dentro de la concepción del procurador, del sistema, no puede pasar. Porque el señor Corbeto fue elegido para ese fin, realizar un proceso impecable. Y ha tenido todo el tiempo para ello y no puede ni podría presentarse este tipo de negligencias. Ergo, las toma él como dolosas. Y al ser dolosas... ¿Quién ha dicho que son dolosas? No, al momento de imputar estos delitos. Eso, una vez más, está usted especulando. No, quizá tiene razón. Yo hablo académicamente porque cuando uno imputa estos tipos penales son a título doloso. No lo digo yo, lo dice la denuncia. Sí, pero ¿por qué no se usa la palabra dolosos que usted usa? Porque en el documento no está. No, es que eso se entiende, porque la comisión de estos delitos no son por negligencia, son a título doloso. El que los comete con conocimiento y voluntad
Por eso se tiene esa sospecha y el proceso va a servir para determinar ello. Punto 1. Pero hay algo más que es importante, ¿no? Llega el procurador anticorrupción, tarde, lamentablemente, tarde. Mire, después de cuántos días... Tarde. ¿Cuándo presentó esta denuncia? No fue tan tarde, creo, ¿no? Sí, pero... 48 horas. Pero no? para la denuncia que se presentó, efectos de conocer los hechos, sí, digamos, ha sido tarde. ¿Cuándo la presentó? Han sido, me parece, hace... Pero lean la fecha, por favor. Si está hablando de un documento que lo tiene ante los ojos, podrá ver cuándo se presentó. Yo tengo un resumen, Sí. pero la denuncia, si no me equivoco, ha sido presentada antes de ayer, ¿no? ¿No fue la semana pasada? Yo tengo conocimiento que ha sido antes de ayer la denuncia. A mí me parece recordar que el jurado fue más bien rápido. No. Y eso llamó la atención. Estamos hablando Sí. del procurador del jurado. Sí, El procurador del jurado fue inmediato. Sí. Yo que estoy hablando que adicionalmente a esto llega el procurador anticorrupción. Ya, no sabemos qué día, no sabe usted qué día presentó la denuncia. Sí tengo la... A ver, sería interesante verlo, pero en fin, en todo caso... Pero esto ha sido la denuncia y una ampliación, ni siquiera es una ampliación de denuncia que ha sido antes de ayer presentada, ¿no? Ya, que es lo que, digamos, fluye. ¿Y qué cosa dice el procurador anticorrupción? Dentro de sus competencias y una denuncia que debió ser a la par conjuntamente con el procurador del jurado, pero lamentablemente no podemos pedir más hoy como está el sistema, ¿no? Dice, y hay que rescatar que se haya hecho... ¿Por qué no pedimos perdón más? Yo se lo pregunto tanto más que usted ha sido procurador general, ¿no? ¿Por qué? Pero, ¿por qué está tan mal el sistema que las denuncias de los procuradores no pueden ser lo más rápidamente posible? Esta me parece que es la semana pasada, que es el viernes 17, del jurado, ¿no? Del jurado. No, esta del procurador, ¿viernes 17 o no? Es una ampliación que se hace a la hecha ya por la Fiscalía. Ya. Pero, ¿qué es importante acá, no? Y hacemos un paréntesis ahí. La Procuraduría Anticorrupción hoy día asume un promedio de 65.000 casos a nivel nacional. Por año. Es la carga que tiene. Ya. Y yo tengo que asumir una carga de 65.000 casos, por lo menos con unos 500 abogados. ¿Qué es la media que yo tenía y me preocupé en tener cuando fui procurador anticorrupción para tener una defensa sostenible? Pero hoy día, señor Carvalho, con 140 abogados a nivel nacional, ¿qué tipo de defensa se hace? No existe, ninguna. Y ese es un tema que seguramente a futuro las autoridades tendrán que analizar, porque a no existir una respuesta inmediata por parte de un elemento, de un órgano importante en el Estado, que es la Procuraduría General del Estado y sobre todo la Procuraduría Anticorrupción, lo que se genera es cierta impunidad en la omisión de denuncias oportunas. Solamente eso. Pero no es el caso con el señor Corbeto, me parece, ¿no? No, pero ojo, aquí quien actuó diligentemente fue el procurador del Jurado Nacional y posterior... Y no el procurador anticorrupción. Así es. Pero volviendo al análisis. ¿Y qué es lo que ha hecho el procurador anticorrupción? El procurador anticorrupción tiene una visión reducida dentro de sus competencias. ¿Por qué? Porque el procurador anticorrupción lo que dice es que aquí habría un delito de colusión o negociación. Pero solamente... Con la empresa solamente se rige... Con la empresa Gallagher, así es, al hecho respecto de una contratación como si fuera una contratación común que va a tener que ser investigada con el análisis del expediente para verificar los requisitos respecto del acto colusorio, ¿no? Si fue en la etapa previa, en la propia ejecución o en la prestación. Y adicionalmente, cuando él postula el delito de negociación incompatible, habrá que ver a quién se favorece. Pero ojo, esos delitos están vinculados entre el gerente de logística que contrata a la empresa. El señor Funk y el señor Chamané, ¿no? Pero ellos, hasta donde hemos visto, porque también uno tiene que observar, los incumplimientos aparentemente creo que a nivel del Perú han llegado en algunos lugares y los problemas se han presentado acá en Lima, ¿no? Yo tengo entendido, por lo que he escuchado hasta ahora, que pero se van conociendo. Solamente ha fallado en Lima. Eso es lo curioso. Así eso hace la cosa más grave en Lima, porque si usted me dijera hay que atravesar montañas, ríos y selvas, no, hay que pasar del Lurín al Lurín. Y hay un elemento importante, ¿no? que se da, ¿no? Que lamentablemente la propia empresa dice, yo estuve con todo mi equipo ahí. Quien no me ha entregado los papeles ha sido la OMP. Con un chat de la empresa. Pero eso será materia de investigación respecto del cumplimiento de la prestación, ojo. Pero si nosotros hacemos un análisis
del hecho, nuevamente, ¿no? Yo siempre he explicado, lo hago en mis clases, que cuando uno comete un delito de corrupción necesita una organización. Salvo aquellos que sean cohechos, el tema de las coimas chiquitas, pero cuando ya estamos hablando de uno de colusión, necesitas cierto tipo de organización. Pero si el hecho crece bajo la supuesta sospecha que... Pero la colusión sería acá con el postor, al contrato al Estado de 6 millones de soles, sí. Gálaga. Ya. Pero ¿quién es el que está coludido ahí? Se entendería que, primero... El gerente que contrata. El gerente que contrata, ¿no? Y a nivel de instigación quizás el titular. Pero eso. ¿Cómo decir quizás? Cada vez que usted sabe quizás deja de ser abogado, pues quizás. Es que yo no... eso no debe decir quizás. Esa es la especulación a la que tiene tendencia usted. No, para nada. A diferencia de los otros casos, yo tengo conocimiento directo. Pero en este caso, lo que se tiene que acreditar, porque el delito de colusión es un delito específico y señala quiénes son los que lo cometen. Y directamente es aquel que tiene a cargo el proceso de selección. Pero a título de instigación podría participar el titular siempre en su puesto, porque no lo sabemos, diciéndole al gerente de confianza que él nombra, quiero que este gane. No importa por cuáles sean las razones. No, si eso pudiese demostrarse, estamos ante un delito gravísimo, sí. Que sí merece una sanción penal. Y se han demostrado... Pero eso es una especulación hasta el momento. Sí, no, es una sospecha, don Fernando, una sospecha. Ojo, no nos olvidemos. Sospecha suya. No. Pero no figuran en los documentos. Por eso, cuando nosotros hablamos, ¿qué necesita el Código Procesal Penal para que inicie una investigación que ya se ha iniciado acá? La mera sospecha. Y en este caso, cuando uno impute estos delitos y dice, ¿no? Aquí yo estoy ampliando contra fulano, sutano, mengano y se indican a los responsables de los hechos, hay que establecer cuál ha sido la conducta de cada uno en la denuncia que realice el procurador. Ahora, puesto que usted sospecha, o dice que la Procuraduría sospecha y que la Fiscalía sospecha, la pregunta es la siguiente. ¿Todo este delito que usted dice que quizás se ha cometido responde a intereses venales, dinero, o está subordinado a una voluntad de fraude? Usted que sospecha debería plantearse la pregunta, ¿no? Yo voy a dar mi opinión, pero esto es a título de Javier Pacheco. ¿No? Hasta el momento todo creo que lo ha hecho a título personal, ¿no? No tiene por qué hacer esa precisión porque no tiene un mandato institucional de nadie para hablar, yo sé. Ya. Pero hay que analizar primero la ratificación del señor Corvetto. Y eso es un elemento que hay que tener en cuenta, que fue hecho por una junta que estaba de salida deslegitimada y a última hora. ¿Con cargo a qué? Después de ese momento, si es que la sospecha fuera que se pretendió favorecer o, lamentablemente, quizás debilitar o dañar o desmejorar algún partido político, quizás estos podrían ser algunos elementos que tendrían que ser investigados. Pero esa sospecha, ¿qué se la formula? Sí, por supuesto. Que se ha querido hacer políticamente. Eso no solamente es dinero. Es. No. Ya. Y claro, para efectos de... Y cambia la teoría, ¿por qué? Porque si yo omití funciones, obstaculicé el desarrollo electoral y atenté contra el derecho a sufragio, seguramente fue producto de una colusión como parte del acto criminal y adicionalmente para favorecer a alguien, el acto de negociación incompatible. Entonces, aquí lo que tendría que hacer la Fiscalía es acumular en un caso esta investigación y cerrar todos estos, digamos, puntos abiertos que se dan a efectos de que de forma objetiva y célere, ¿no?, investigue. Y no solamente abro por aquí, por un lado, y me voy por la línea, y me voy por acá, y separadamente ya no vamos a tener el éxito que esperamos que la Fiscalía tenga, porque hoy el país está pasando una crisis nuevamente en donde lamentablemente no podemos perder la tranquilidad. Y creo que como... No, porque hay que contar los votos, hay que recontar sin duda en algunos casos e ir a una segunda vuelta electoral. Y eso seguramente lo va a tener que hacer los funcionarios de la OMPE, conjuntamente con una supervisión como está establecido en este sistema de los miembros del jurado. Pero algo más, don Fernando, ¿no? Podrían repetirse lo que hacen en Chile, dada la emergencia, colocar cámaras que en tiempo real verifiquen cómo se está dando el conteo,
para establecer que realmente... Creo que se ha difundido por televisión, ¿no? Lo que pasó en Chanchamayo, etcétera. Claro. No hay ninguna razón para que no sea un acto público. No, me refiero al conteo que se está dando ahora, cómo llegan las actas y todo lo demás, ¿no? Lo de Chanchamayo, en el conteo que ha habido ahí, ha sido público, ¿no? Sí, pero tendría que hacerse un esfuerzo para hacerlo a nivel nacional. ¿Pero por qué? Porque hoy la población exige y necesita creer en sus autoridades y en sus instituciones. Y creo que este alejamiento del señor Corbeto es una acción sana que va a posibilitar que esto se desentrampe, pero adicionalmente a ello viene la participación contundente de la Fiscalía. Y la Fiscalía tiene que hacer una investigación impecable que sea cual sea el resultado, la gente le crea. Porque si hacemos una investigación que no es sostenible, que no es responsable, que no es diligente, lamentablemente lo que vamos a tener es una deslegitimación de la justicia, ¿no? Y eso es importante tener en cuenta. De acuerdo. Respecto del reemplazo, usted ha sido funcionario público bastantes años, del reemplazo, ¿tiene dudas sobre a quién le corresponde asumir la jefatura de la OMPE? No, está señalado, y hay un tema que es importante, ¿no? ¿A quién corresponde? A la autoridad en el siguiente nivel que le corresponde, ¿no? Y eso... o sea, el gerente general. Sí, pero ojo, no nos olvidemos, acá nos estamos entrampando en solamente lo que dice el jurado. No nos olvidemos que el Estado es un sistema orgánico complementado por varias leyes. En mi caso en concreto, yo era procurador adjunto anticorrupción y a mí en principio se me encargó la Procuraduría General. Así es. Pero tuvo conflictos también, usted terminó dejándola, ¿no? Y regresando. No, yo renuncié o sea, yo fui procurador general. Sí. Y cuando finalmente los hechos se han dado, yo opto por lo más sano en beneficio de mi institución. No generar conflicto, no hacer ningún reclamo y simple y sencillamente acatar lo que la justicia decía, que tenía que regresar una persona que había sido despedida por Castillo, ¿no? Y ante esa... ¿Soria? No, la señora Carajulca. Carajulca, ¿Ya? Regresó ella. Sí, pero por una medida cautelar, sí, siendo yo el titular. Sí. Entonces, lo que había que hacer a ese nivel es una acción de desprendimiento, porque cuando uno llega a ese nivel, no puede ver el Estado como un botín o como un... Y en este caso, ¿cómo ve usted el proceso? En este caso, lo que se tiene que realizar es un análisis de la ley general que establece el servir y las normas complementarias que establecen la sucesión para que una entidad no quede acéfala. Tenemos el encargo, ¿no? Tenemos el tema del el funcionario más antiguo, que es el gerente general en grado, pero no tendría que quedar acéfala la institución. No, hoy mismo tiene que asumir el gerente general, por supuesto. Interinamente. Hasta que la Junta elija un nuevo. Y la Junta tiene hasta 45 días para elegir un sucesor. 45 días hábiles. Así es, o sea, hasta. No puede ser antes del 7 de junio, creo que no da hasta. Hasta. Pero podría juntarse, podría llamar a los accesitarios, armar ternas y simple y sencillamente dentro de eso ya... Accesitarios no hay, simplemente hay uno que quedó segundo. No es un accesitario propiamente, ¿no? Pero lo tendría que evaluar, porque participó en el concurso. Sí. O sea, fórmulas hay muchas, ¿no? Pero el tema de decir... O sea, lo que nos está diciendo usted es que el señor Pachas, que es el gerente general, tiene que asumir desde hoy, porque la renuncia ha sido aceptada hoy, y no puede quedar acéfala. No. Desde hoy, interinamente... Y quien tiene que definir quién es el que va a suceder en el cargo lo tiene que definir la Junta Nacional de Justicia, que es el órgano. Cuando nombre uno. Correcto. Pero no este reemplazo automático que corresponde, nos dice usted, al gerente general, ¿no? Tendría que establecerse quién le va a dar esa potestad. Pero de hecho, cuando el titular falta, en los propios instrumentos de gestión es el número 2. De hecho. Y mientras eso se da, también esta designación, digamos, no legitimaría el proceso. Lo que hoy la población quiere es un cambio de rostro. Porque también hemos escuchado muchos que dicen, ¿no? Este gerente general es uno de confianza designado por el saliente. Y aquí lo que queremos es una participación objetiva que establezca pues que este nuevo proceso que se lleva a cabo, incluyendo si se llega al conteo, sea uno impoluto, ¿no? Inmaculado. Pero no es por haber sido gerente general que debe ser considerado que no es impoluto, ¿no? O también especula usted sobre eso. Pero mire usted, el gerente general tiene sus responsabilidades. Si estamos viendo acá una denuncia
al proceso de selección, de la contratación, del único proceso que tuvo que cuidarse que sea inmaculado, que es la entrega y que se abran todos los locales, ¿usted cree que el gerente general no tiene participación en esa acción? No lo sé. No lo sabemos. No, yo no, por eso no especulo yo. Por eso, pero yo sí lo sé a nivel de la experiencia que tengo, que siempre a nivel de una contratación así tiene conocimiento el titular y la alta dirección. Entonces, por eso es que la Junta Nacional tiene que actuar de forma célere. A propósito de eso, que es un punto nuclear, ¿cómo se contrató a esta empresa? Tengo entendido que había trabajado con otras entidades públicas, ¿no? Ministerios y Municipalidad de Lima. Sí, claro. ¿Y es algo objetable que haya sido contratado por otras entidades públicas pese a las penalidades que había recibido? Depende de las bases. Por eso también este es un tema que es importante, ¿no? Las bases establecen cuáles son las reglas que tiene que participar un postor. Y estas empresas cumplen o no cumplen, lamentablemente. Y al momento de designar esta empresa... ¿Por qué lamentablemente cumplen o no cumplen? Así es siempre. Claro. No tiene por qué lamentarlo. Porque hay algunas bases que están bien hechas y otras que no. Y lamentablemente, pues yo lo digo por experiencia, hemos tenido muchos problemas cuando hemos visto algunas bases hechas a medida. ¿Cree que puede ser el caso acá? Habría que hacer un análisis y eso será materia de investigación. Muy bien, muchas gracias, señor Javier Pacheco. Recuerdo que usted ha sido Procurador General del Estado, que es una institución que se creó, ¿no? Así por es. esas épocas en que usted estaba en estas funciones. Yo soy docente en la universidad, ¿no? ¿En cuál universidad? En la maestría penal de la Universidad de San Martín de Porres. Muy bien, muchas gracias.